La estrella de Belén. Ok, bueno, vamos. A ver, disculpen. Ok, la estrella de Belén, o estrella de Navidad, aparece en la historia de la Natividad del Evangelio de Mateo, capítulo segundo, donde los sabios del este, los magos, se inspiran por la estrella para viajar a Jerusalén. Allí se encuentran con el rey Herodes de Judea y le preguntan: ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Herodes reúne a sus escribas y sacerdotes citando un versículo del libro de Miqueas. Lo interpretan como una profecía de que el Mesías judío nacería en Belén, al sur de Jerusalén. Con la intención secreta de encontrar y matar al Mesías para preservar su propio reinado, Herodes invita a los sabios a regresar con él de camino a casa. La estrella les guía hasta el lugar de nacimiento de Belén de Jesús, donde le adoran y le dan regalos. A los Reyes Magos se les da entonces una advertencia divina de no regresar con Herodes, por lo que regresan a casa por una ruta diferente. Muchos cristianos creen
que la estrella fue una señal milagrosa. Algunos teólogos afirmaron que la estrella cumplió una profecía conocida como profecía estelar. Los astrónomos han intentado en varios casos relacionar la estrella con eventos celestes inusuales, como una conjunción de Júpiter y Saturno o Júpiter y Venus, un cometa o una supernova. Algunos estudiosos modernos no consideran que la historia describa un evento histórico, sino más bien una ficción piadosa, añadida más tarde al relato evangélico principal. El tema es uno de los favoritos en los espectáculos de planetarios durante la temporada navideña. Sin embargo, la mayoría de las fuentes antiguas y la tradición eclesiástica indican generalmente que los Reyes Magos visitaron Belén en algún momento después del nacimiento de Jesús. La visita se celebra tradicionalmente en la Epifanía, el 6 de enero, en el cristianismo occidental. El relato del Evangelio de Mateo describe a Jesús con la palabra griega más amplia, paidion, que puede significar tanto niño como bebé, en lugar de la palabra más específica para niño, brefos. Esto posiblemente implica que ha pasado algún tiempo desde el nacimiento. Sin embargo, la palabra paidion también se utiliza en el Evangelio de Lucas, específicamente en relación con el nacimiento de Jesús y su posterior presentación en el templo. Sí, pero en el templo lo presentan 3 semanas después, el 2 de febrero. Herodes I tenía todos los bebés hebreos varones de la zona hasta los 2 años muertos en la masacre de los inocentes. Saludos a la gente que va llegando, solo un maestro irrefutable, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Evangelio de Mateo narra cómo los magos, a menudo traducidos como sabios, pero más precisamente astrólogos, llegan a la corte de Herodes en Jerusalén y cuentan al rey sobre una estrella que significa nacimiento del rey de los judíos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de Herodes el rey, he aquí que los sabios de Oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Cuando Herodes el rey oyó esto, se preocupó y toda Jerusalén con él. Y reuniendo a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde iban a nacer Cristo. Le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres menor entre los gobernantes de Judá, porque de vosotros saldrá un gobernante que gobernará mi pueblo Israel. O sea, y eso está en el Antiguo Testamento. O sea, básicamente el Antiguo Testamento dice que Jesús es el Mesías, ¿no? Ahora, que los judíos no quieran verlo, pues eso ya es su problema, ¿no? Entonces Herodes convocó en secreto a los sabios y les preguntó a qué hora apareció la estrella y los envió a Belén, diciendo: id y buscad diligentemente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, dadme la palabra para que yo también pueda venir y adorarlo. Cuando escucharon al rey, se fueron por su camino, y he aquí, la estrella que habían visto en Oriente se fue ante ellos, hasta que se posó sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se alegraron enormemente con gran alegría, y al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, y cayeron y le adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11. Herodes está preocupado no por la aparición de la estrella, sino porque los magos le han dicho que habían nacido un rey de los judíos, lo que entiende como referido al Mesías, un líder del pueblo judío cuya venida se creía profeta en las Escrituras. Pregunta a sus consejeros dónde nacería el Mesías. Responden: a Belén, lugar de nacimiento del rey David, y citan al profeta Miqueas. El rey transmite esta información a los magos. En un sueño les advierten que no regresen a Jerusalén, así que se marchan a su país por otra ruta. Cuando Herodes se da cuenta de que ha sido engañado, ordena la ejecución de todos los niños varones en Belén de 2 años o menos, basándose en la edad que podría tener el niño en relación con la información que los magos le habían dado sobre la primera aparición de la estrella. José, advertido en un sueño, lleva a su familia a Egipto para protegerlos. El Evangelio vincula la fuga con un versículo de las Escrituras que interpreta como una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Esto hacía referencia a la partida de los hebreos de Egipto bajo Moisés, así que la cita sugiere que Mateo veía la vida de Jesús
como una recapitulación de la historia del pueblo judío, con Judea representando a Egipto y Herodes representando al faraón. Saludos a la gente que va llegando. Dios, unión y libertad. Saludos desde Inglewood, California. Muchas gracias. Dios, unión y libertad. Saludos ahí a California, Estados Unidos. Me gusta escuchar a Tomás después de un largo día de trabajo. Gracias, Dios, unión y libertad. Solo un maestro irrefutable. Este mes Ser celebra los días de Jano hasta el 9 de enero, paganos romanos. Tú eres Steven, ¿no? Ok, bienvenidos. Saludos ahí a Costa Rica. Muchas gracias. Enzo Franciscoli. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a España. Solo un maestro irrefutable, dice: la Iglesia Católica hizo concilio de enemistad contra fiestas de enero llamadas magos del Festival Agonalia en Jano. Bueno, eso no lo sé, pero que yo sepa, lo de los Reyes Magos está simplemente en la Biblia y las reliquias están en Alemania y todo este rollo. Ahora, que hayan cambiado alguna cosita, algo, pues podría ser, pero... Luis Gimal, bienvenidos. Saludos a México, muchas gracias. Saludos aquí llegando, tomando una buena cerveza para disfrutar mejor el directo. Muchas gracias, Luigi. Bueno, tras la muerte de Herodes, José y su familia regresan de Egipto y se establecen en Nazaret, en Galilea. También se dice que esto es el cumplimiento de una profecía. Será llamado Nazoreo, que podría atribuirse a Jueces 13 versículo 15, sobre el nacimiento de Sansón y el voto nazireo. La palabra Nazaret está relacionada con la palabra Netzer, que significa brote, y que algunos comentaristas de la Biblia creen que se refiere a Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tallo de Jesé, una rama brotará de sus raíces. Ok, explicaciones. La ficción piadosa. Los estudiosos que ven las historias del nacimiento evangélico como relatos apologéticos posteriores creados para establecer el estatus mesiánico de Jesús consideran la estrella de Belén como una ficción piadosa. Aspectos del relato de Mateo que han planteado preguntas sobre el evento histórico incluyen: Mateo es el único de los 4 evangelios que menciona la estrella de Belén o los magos. Algunos estudiosos sugieren que Jesús nació en Nazaret y que las narrativas de la Natividad de Belén fueron añadidos posteriores a los evangelios, destinados a presentar su nacimiento como el cumplimiento de la profecía. Según Bart D. Ehrman, el relato de Mateo entra en conflicto con el que se da en el Evangelio de Lucas, en el que la familia de Jesús ya vive en Nazaret, viaja a Belén para el censo y regresa a casa casi de inmediato. Cumplimiento de la profecía. Los antiguos creían que los fenómenos astronómicos estaban relacionados con los eventos terrestres. Los milagros se asociaban rutinariamente con el nacimiento de personas importantes, incluidos los patriarcas hebreos, así como héroes griegos y romanos. La estrella de Belén está tradicionalmente vinculada a la profecía estelar en el libro de Números. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. De Jacob saldrá una estrella. Un cetro surgirá de Israel y azotará la frente de Moab y destruirá a todos los hijos del tumulto. Números capítulo 24, versículo 17. Aunque posiblemente se pretendía referirse a una época ya pasada, ya que el reino de Moab había dejado de existir cuando se estaban escribiendo los evangelios, este pasaje se había visto ampliamente como una referencia a la venida de un Mesías. Por ejemplo, fue citado por Josefo, quien creía que se refería al emperador Vespasiano. Orígenes, uno de los teólogos cristianos primitivos más influyentes, relacionó esta profecía con la estrella de Belén. Sí, entonces, al inicio de nuevas dinastías o con motivo de otros acontecimientos importantes, surge un cometa llamado o cualquier cuerpo celeste similar. ¿Por qué debería sorprenderse que al nacer aquel que debía introducir una nueva doctrina en la raza humana y dar a conocer su enseñanza no solo a los judíos, pero también para los griegos y para muchas de las naciones bárbaras además,
¿Debería haber surgido una estrella? Ahora bien, diría que, respecto a los cometas, no circula ninguna profecía que diga que tal cometa debía surgir en relación con un reino o un momento concreto, pero respecto a la aparición de una estrella en el nacimiento de Jesús, hay una profecía de Balaam registrada por Moisés en este sentido. De Jacob surgirá una estrella y un hombre resucitará de Israel. Orígenes sugirió que los magos pudieron haber decidido viajar a Jerusalén cuando conjeturaron que el hombre cuya aparición había sido prefeta junto con la de la estrella en realidad había venido al mundo. A veces se llama a los magos reyes debido a la creencia de que cumplen profecías en Isaías y los salmos sobre un viaje a Jerusalén por reyes gentiles. Isaías menciona regalos de oro e incienso. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, probablemente utilizada por Mateo, estos regalos se entregan en forma de oro e incienso, similar al oro, incienso y mirra de Mateo. El regalo de la mirra simboliza la mortalidad según Orígenes. Mientras Orígenes defendía una explicación naturalista, Juan Crisóstomo veía la estrella como puramente milagrosa. ¿Cómo pudo entonces la estrella señalar un lugar tan reducido, solo el espacio de un pesebre y un cobertizo, a menos que saliera de esa altura y bajara y se pusiera sobre la misma cabeza del niño? Y ante esto el evangelista insinuaba cuando dijo: «He aquí la estrella se adelantó a ellos, hasta que vino y se puso de pie sobre donde estaba el niño». Objeto astronómico. Aunque la palabra magos, griego magoi, suele traducirse como sabios, en este contexto probablemente significa astrónomo o astrólogo. La implicación de los astrólogos en la historia del nacimiento de Jesús fue problemática para la Iglesia primitiva porque condenaban la astrología como demoníaca. Una explicación ampliamente citada fue la de Tertuliano, quien sugirió que la astrología estaba permitida solo hasta la época del Evangelio. En 1614, el astrónomo alemán Johannes Kepler determinó que una serie de 3 conjunciones de los planetas Júpiter y Saturno ocurrieron en el año 7 a.C. Argumentó erróneamente que una conjunción planetaria podría crear una nova que vinculó a la estrella de Belén. Los cálculos modernos muestran que había una brecha de casi 1 grado, aproximadamente el doble del diámetro de la Luna, entre los planetas, por los que estas conjunciones no resultaban visualmente impresionantes. Se ha encontrado un almanaque antiguo en Babilonia que cubre los acontecimientos de este periodo, pero no indica que las conjunciones tuvieran un interés especial. En el siglo XX, el profesor Carlis Kaufmanis, astrónomo, argumentó que se trataba de un evento astronómico en el que Júpiter y Saturno estaban en una triple conjunción en la constelación de Piscis. El arqueólogo y asiriólogo Simo Parpola también ha sugerido esta explicación. Entre el 3 y 2 a.C. hubo una serie de 7 conjunciones, incluyendo 3 entre Júpiter y Régulo, y una conjunción sorprendentemente cercana entre Júpiter y Venus, cerca de Régulo el 17 de junio del año 2 a.C. La fusión de 2 planetas habría sido un evento raro e impresionante, según Roger Sinnott. Otra conjunción, Venus-Júpiter, ocurrió a principios de agosto del año 3 a.C. Aunque estos acontecimientos ocurrieron después de la fecha generalmente aceptada del 4 a.C. para la muerte de Herodes, si ocurrieron durante el reinado de César Augusto, a quien se menciona en el Evangelio de Lucas, y los primeros historiadores cristianos Eusebio y Clemente de Alejandría calcularon el nacimiento de Jesús en el año 3-2 a.C., dado que la conjunción se habría visto en el oeste al atardecer, no podría haber llevado a los magos hacia el sur desde Jerusalén hasta Belén. Claro, y si Herodes se murió en el 4 a.C., Jesús no pudo haber nacido en el año 0, ¿no? Se dice que en realidad nació en el 7 a.C. Otros escritores sugieren firmemente que la estrella era un cometa. El cometa Halley fue visible en el año 12 a.C. y otro objeto, posiblemente un cometa o una nova, fue visto por observadores coreanos y chinos alrededor del 5 a.C. Este objeto fue observado durante más de 70 días, posiblemente sin que se registrara ningún movimiento, según el capítulo 28 del libro de Han. Los escritores antiguos describían los cometas
describían los cometas como suspendidos sobre ciudades específicas, así como se decía que la estrella de Belén estaba sobre el lugar donde estaba Jesús, la ciudad de Belén. Sin embargo, esto generalmente se considera poco probable, ya que en la antigüedad los cometas se consideraban malos presagios. El científico de la NASA, Mark Matney, ha calculado la órbita del cometa registrado en el libro de Hahn, que podría haber pasado muy cerca de la Tierra a principios del junio del año 5 a.C., mostrando un movimiento geoestacionario temporal. La explicación del cometa ha sido promovida recientemente por Colin Nicholl. Su teoría implica un cometa hipotético que podría haber aparecido en el año 6 a.C. Doble ocultación el sábado 17 de abril del 6 a.C. El astrónomo Michael R. Molnar sostiene que la estrella del este se refiere a un evento astronómico con significado astrológico en el contexto de la astrología griega antigua. Sugiere un vínculo entre la estrella de Belén y una doble ocultación de Júpiter junto a la Luna el 20 de marzo y el 17 de abril del 6 a.C. en Aries. En particular, la segunda ocultación del 17 de abril. Las ocultaciones de planetas por la Luna son bastante comunes, pero Firmicus Maternus, astrólogo del emperador romano Constantino, escribió que una ocultación de Júpiter en Aries era un signo del nacimiento de un rey divino. Sostiene que Aries y no Piscis era el símbolo zodiacal de Judea, un hecho que afectaría a interpretaciones anteriores del material astrológico. La teoría de Molnar fue debatida por científicos, teólogos e historiadores durante un coloquio sobre la estrella de Belén en la Universidad de Groningen de los Países Bajos en octubre de 2014. El astrónomo de Harvard, Owen Gingerich, apoya la explicación de Molnar, pero señaló cuestiones técnicas. La historia del Evangelio es aquella en la que el rey Herodes fue tomado por sorpresa, dijo Gingerich. Así que no es que de repente hubiera una nueva estrella brillante sentada allí que cualquiera pudiera haber visto, sino algo más sutil. El astrónomo David A. Weintraub dice, si los sabios de Mateo emprendieron realmente un viaje para buscar a un rey recién nacido, la estrella brillante no los guió, solo les indicaba cuándo partir. Claro, o sea, si la estrella estaba ahí a la vista de todos, Herodes no hubiera necesitado decirles, cuando volváis, decidme dónde está, no, o sea, simplemente hubiera seguido la estrella y ya está, ¿no? Entonces, se explica que los hechos fueron bastante cercanos al Sol y no habrían sido visibles a simple vista. Regulus, Júpiter y Venus. El abogado Frederick Larson examinó el relato bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y encontró las siguientes 9 cualidades de la estrella de Belén. Significaba nacimiento, significaba realeza, estaba relacionada con la nación judía y surgió en Oriente. El rey Herodes no lo había sabido. Apareció en un momento exacto, perduró con el tiempo, y según Mateo, fue delante de los magos cuando viajaron hacia el sur desde Jerusalén hasta Belén, y luego se detuvieron sobre Belén. Utilizando el software astronómico Starry Night y un artículo escrito por el astrónomo Craig Chester, basado en el trabajo del arqueólogo e historiador Ernest L. Martin, Larson piensa que las 9 características de la estrella de Belén se encuentran en eventos que tuvieron lugar en los cielos entre el 3 y el 2 a.C. Los momentos destacados incluyen una triple conjunción de Júpiter llamado el planeta rey con la estrella fija Regulus, llamada estrella rey, que comienza en septiembre del año 3 a.C. Larson cree que puede ser el tiempo de la concepción de Jesús. Para junio del año 2 a.C., 9 meses después, el periodo de gestación humana, Júpiter había continuado moviéndose en su órbita alrededor del Sol y apareció en estrecha conjunción con Venus. En junio del 2 a.C., en hebreo, Júpiter se llama Sedek, que significa rectitud, un término también usado para el Mesías, y sugería que, dado que el planeta Venus representa el amor y la fertilidad, Chester había sugerido que los astrólogos
habrían visto la estrecha conjunción de Júpiter y Venus como un indicador de un nuevo rey de Israel que se avecinaba y que Herodes los habría tomado en serio. El astrónomo Dave Renneke encontró de forma independiente la conjunción planetaria del 2 de junio a.C. Del junio del año 2 a.C. y señaló que habría aparecido como un faro brillante de luz. Según Chester, los discos de Júpiter y Venus habrían parecido tocarse y desde entonces no ha habido una conjunción Venus-Júpiter tan cercana. Júpiter continuó moviéndose y luego se detuvo en su aparente movimiento retrógrado el 25 de diciembre del año 2 a.C. sobre la ciudad de Belén. Dado que los planetas en sus órbitas tienen un punto estacionario, un planeta se mueve hacia el este a través de las estrellas, pero al acercarse al punto opuesto del cielo respecto al Sol, parece frenar, detenerse por completo y moverse hacia atrás, hacia el oeste por el cielo durante algunas semanas. De nuevo reduce la velocidad, se detiene y retoma su rumbo hacia el este, dijo Chester. La fecha de 25 de diciembre en la que Júpiter pareció detenerse mientras estaba en retrógrado tuvo lugar en la temporada de Hanukkah, y es la fecha que más tarde se elige para celebrar la Navidad. Wow. Entonces Jesús habría nacido realmente el 25 de diciembre, ¿no? Muchas gracias, Luigi. Sí, dejen like, por favor. Los magos le dijeron a Herodes, ascendencia aliacal, los magos le dijeron a Herodes que vieron la estrella en Oriente, o según algunas traducciones, en su ascenso, lo que puede implicar aparición rutinaria de una constelación o un asterismo. Claro, o sea, si eran astrólogos, el Hanukkah Moishe, sí, si eran astrólogos, quiere decir que se pasaban todo el tiempo mirando al cielo, que bueno, hoy en día los astrólogos trabajan con modelos informáticos que les dicen dónde está cada estrella en cada momento y todo este rollo, y no necesitan mirar al cielo. Pero en aquella época que no había internet, que todavía no había telescopios, porque el telescopio fue pues un invento árabe de la Edad Media, la única forma de mirar las estrellas era a simple vista. Entonces sí, o sea, la, la estrella, o sea, se podría haber visto a simple vista, pero no tiene por qué haber sido nada espectacular. Obvio, like y comparta.
Ok, disculpen, me sacó de la llamada, no sé qué rollo. Bueno, a ver, mientras me metía de nuevo en la llamada, estaba mirando en el teléfono lo del telescopio. Y bueno, parece que el primer telescopio no lo inventaron los árabes, fue aquí en Holanda en el siglo XVII. Pero bueno, para lo que nos interesa es lo mismo. O sea, la única manera de... O sea, si eran astrólogos, se pasaban gran parte de la noche mirando al cielo, ¿no? Y la estrella de Belén, pues bueno, no tiene por qué haber sido nada espectacular. Quizás es algo que ellos vieron y que pues según sus creencias pues les dijo eso, ¿no? Pero o sea, lo que dice la Biblia es que la estrella se movió y se puso exactamente encima de Belén. No encima de Belén, encima del pesebre. ¿Qué les dice eso? ¿Qué astro tiene ese comportamiento? Ninguno. Que bueno, luego veremos si la estrella pudo haber sido un ovni o un platillo volante o algo así, ¿no? Ok. Ta, 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 ta. Una teoría interpreta la frase de Mateo, capítulo 2, versículo 2, en el Oriente, como un término astrológico relacionado con un ascenso heliacal. Esta traducción fue propuesta por Edersheim y Heinrich Voigt, entre otros. La opinión fue rechazada por el filólogo Franz Boll, nacido en 1867 y muerto en 1924. Dos traductores modernos de textos astrológicos antiguos insisten en que el texto no utiliza los términos técnicos ni para un ascendente heliacal ni para un acrónico de una estrella. Sin embargo, se admite que Mateo pudo haber usado términos sencillos para referirse a un levantamiento, claro. Mateo escribía para todo el mundo. Ok, la supernova. El físico Frank Tipler ha propuesto que la estrella de Belén era una supernova o hipernova, que ocurría en la cercana galaxia de Andrómeda. Aunque es difícil detectar un remanente de supernova en otra galaxia o obtener una fecha precisa de cuándo ocurrió, se han detectado restos de supernova en Andrómeda. Otra teoría es la supernova más probable del 23 de febrero del 4 a.C., que se especula que es PSR 1913 más 16 o el pulsar de Hulse-Taylor. Se dice que apareció en la constelación del Águila cerca de la intersección del Colure invernal y el ecuador de la fecha. La nova fue registrada en China, Corea y Palestina, probablemente refiriéndose al relato bíblico. Una nova o cometa fue registrada en China en el año 4 a.C. en el reinado del emperador Ai, en el tercer año del periodo Jianping. En el tercer mes, día Hiyou, hubo un levantamiento Bo en Egu, según el libro de Han en el capítulo 11. La fecha equivale al 24 de abril del 4 a.C. Esto identifica la fecha en que se observó por primera vez en China. También se registró en Corea. En el, en el año 54 de Hyokose Wang, en primavera, segundo mes, día Chiyu, apareció un posing en Hoku, según Samguk Sagi, en el registro histórico de los tres reinos. El texto coreano pudo haberse corrompido porque Ho, en 1962, señala que el día Chiyu no caía en el segundo mes de ese año, sino en el primer mes, el 23 de febrero, y el tercer mes, el 24 de abril. El original debía decir día Chiyu, primer mes, 23 de febrero, o día Chiyu, tercer mes, 24 de abril. Esto último coincidiría con la fecha de los registros chinos, aunque el profesor Ho sugiere que la fecha era probablemente 23 de febrero del 4 a.C. Relacionando históricamente la estrella con el nacimiento de Jesús. Si la historia de la estrella de Belén describiera un hecho real, podría identificar el año en que nació Jesús. El Evangelio de Mateo describe el nacimiento de Jesús como cuando Herodes era rey. Según Josefo,
Herodes murió tras un eclipse lunar y antes de una fiesta de Pascua. Algunos estudiosos sugirieron fechas en el 5 antes de Cristo, porque permite 7 meses para los eventos que Josefo documentó entre el eclipse lunar y la Pascua judía, en lugar de los 29 días permitidos por el eclipse lunar en el 4 antes de Cristo. Otros sugieren que fue un eclipse en el 1 antes de Cristo. La narración implica que Jesús nació en algún momento entre la primera aparición de la estrella y la aparición de los magos en la corte de Herodes. Se dice que el rey ordenó la ejecución de los niños de 2 años o menos. Implica que la estrella de Belén apareció en los 2 años anteriores. Algunos estudiosos datan el nacimiento de Jesús entre el 6 y el 4 antes de Cristo, mientras que otros sugieren que el nacimiento de Jesús fue entre el 3 y el 2 antes de Cristo. El Evangelio de Lucas dice que el censo de César Augusto tuvo lugar cuando Quirino era gobernador de Siria. Tipler sugiere que esto ocurrió en el año 6 después de Cristo, 9 años después de la muerte de Herodes, y que la familia de Jesús abandonó Belén poco después del nacimiento. Algunos estudiosos explican la aparente disparidad como un error por parte del autor del Evangelio de Lucas, concluyendo que estaba más preocupado por crear una narración simbólica que un texto histórico, y que o bien no era consciente o indiferente a la dificultad cronológica. Bueno, no sé. Pero no tienen, o sea, no tenían por qué haberlo inscrito en el censo justo después de nacer, pero bueno. Sin embargo, existe cierto debate entre los traductores de la Biblia sobre la correcta interpretación de Lucas capítulo 2, versículo 2. En lugar de traducir el registro como que tuvo lugar cuando Quirinus era gobernador de Siria, algunas versiones lo traducen como antes o usan antes como alternativa, que Harold Hunter, F.F. Bruce, Ben Witherington, porque Lucas dice, porque este censo se hizo por primera vez cuando Cirenio era gobernador de Siria, ¿no? Vale. Y otros han sugerido que podría ser la traducción correcta. Aunque no estaba de acuerdo, Emil Schurer también reconoció que tal traducción puede justificarse gramaticalmente. Según Josefo, el censo fiscal realizado por el senador romano Quirino irritó especialmente a los judíos y fue una de las causas del movimiento celote de resistencia armada contra Roma. Desde esta perspectiva, Lucas podría haber intentado diferenciar el censo en el momento del nacimiento de Jesús del censo fiscal mencionado en Hechos capítulo 5, versículo 37, que tuvo lugar bajo Quirino en un momento posterior. Un escritor antiguo identificó el censo en el nacimiento de Jesús. No son impuestos, sino con un juramento, no con impuestos, sino con un juramento universal de lealtad al emperador. Jack Finnegan señaló que algunos primeros autores estimaban los años de reinado de Augusto equivalentes a entre el 3 y el 2 antes de Cristo o 2 antes de Cristo o posteriores para el nacimiento de Jesús, incluyendo a Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Julio Africano, Hipólito de Roma, Hipólito de Tebas, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Epifanio de Salamina, Casiodoro Senador, Pablo Orosio, Dionisio Exiguo en el 1 antes de Cristo y cronógrafo del año 354 en el 1 después de Cristo. Finnegan sitúa la muerte de Herodes en el año 1 antes de Cristo y dice que si Jesús nació 2 años o menos antes de que muriera Herodes el Grande, el nacimiento de Jesús habría sido en el 3 o el 2 antes de Cristo. Finnegan también señala a los que los álogos consideraron el nacimiento de Jesús equivalente al 4 antes de Cristo o al 9 después de Cristo. Ok, interpretaciones. La Iglesia Católica no tiene voz en la estrella de Belén, salvo que llevó a los magos a Jesús.
Diversos teólogos han especulado sobre la naturaleza de la estrella. Estrella, ángel, luz, persona, ave, ilusión, alucinación, fenómeno natural, etc. O sea, podrían ser un montón de cosas, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa Oriental, la estrella de Belén se interpreta como un evento milagroso de significado simbólico y pedagógico, independientemente de si coincide o no con un fenómeno natural. Una señal enviada por Dios para guiar a los magos hasta el niño Jesús. Esto se ilustra en el Troparion de la Natividad. Tu nacimiento, oh Cristo, nuestro Dios, hizo que la luz se iluminara en la tierra. Ok, el Troparion es una música del Imperio Bizantino, ¿no? Porque por tu nacimiento, quienes adoraban las estrellas, o sea, los magos, fueron enseñados por una estrella a adorarte, sol de la justicia y a conocerte, oriente desde lo alto. Oh Señor, gloria a ti. En la iconografía cristiana ortodoxa, la estrella de Belén a menudo no se representa como dorada, sino como una aureola oscura, un semicírculo en la parte superior del icono que indica luz no creada. De la, de la, gracia, de la gracia divina, con un rayo que señala el lugar donde yacía el niño pequeño. En Mateo capítulo 2, versículo 9, a veces se dibuja la tenue imagen de un ángel dentro de la aureola. Simón el Atónita fundó el monasterio de Simonopetra en el monte Athos tras ver una estrella que identificó con la estrella de Belén. Wow. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días creen que la estrella de Belén fue un evento astronómico real visible en todo el mundo. En el libro de Mormón de 1830, que creen contiene escritos de algunos profetas, Samuel el Lamanita profetiza que aparecerá una nueva estrella como señal de que Jesús ha nacido. Y Nefi escribe más tarde sobre el cumplimiento de esta profecía. Los miembros de los Testigos de Jehová creen que la estrella fue una visión o señal creada por Satanás y no una señal de Dios. Esto se debe a que llevó primero a los astrólogos paganos a Jerusalén, donde el rey Herodes se enteró del nacimiento del rey de los judíos, con el resultado de que intentó matar a Jesús. Adventistas del séptimo día. En su libro de 1898, El deseo de las eras, Ellen White afirma, esa estrella era una compañía lejana de ángeles brillantes, pero de esto los sabios eran ignorantes. Es una idea. Ah, fíjate, ahí arriba está la estrella, pero lo pintan solo una estrella, no tiene cola, ¿no? Bueno, ok, sin embargo, como les decía antes, por el comportamiento que se le da a la estrella en la Biblia y tal, muchos creen que podría ser un ovni o alguna clase
nave espacial, ¿no? Ok, a ver, es que no encuentro lo que... Ok, radiografía de la llamada estrella de Belén. Señores y señoras, voy un momento al baño, me pongo un café y mientras dejo el automático para que escuchen, ¿ok? Radiografía de la llamada estrella de Belén. ¿Cuándo se ha visto una estrella que aparezca durante el día? ¿Y cómo es posible que una estrella normal, situada la más próxima a varios años luz del sistema solar, pueda iluminar o lanzar su luz sobre una cueva y solo sobre una cueva? Si el Sol, otra estrella, lanza sus rayos a medio mundo y no a una parcela reducida de terreno, porque iba a obrar este milagro, otra estrella, lógicamente situada mucho más lejos de la Tierra. Estas preguntas se desprenden de la comprensión de los evangelios canónicos y apócrifos que hablan sobre la famosa estrella de Belén que guió a los 3 Reyes Magos a visitar al Mesías recién nacido. A continuación, el renombrado investigador y escritor español J. J. Benítez hace un repaso sobre las teorías más prosaicas y racionales acerca del posible origen de la estrella, un repaso que por descarte lo llevará a aceptar la inevitable noción que tal fenómeno encaja mejor en los cientos de miles de casos recogidos hoy en todo el mundo sobre ovnis. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Evangelio de Mateo 2, 9-10. Pudo ser la estrella de Belén un sol. Si nuestro Sol, como dice la astronomía, es una simple estrella de tipo medio, resulta absurdo, desde un punto de vista científico, pensar que una de estas estrellas o soles haya podido aproximarse, no ya a nuestro planeta, sino al propio sistema solar que constituye nuestro barrio sideral. Si cualquiera de las 100.000 millones de estrellas que parece conforman nuestra galaxia hubiera abandonado su posición inicial para llegar hasta Belén, la intrusa habría desencadenado un apocalíptico desastre cósmico, mucho antes de divisar siquiera nuestro sistema planetario. Y lógicamente Belén y el resto del planeta hubieran quizá desaparecido del mapa celeste. Basta asomarse hoy al firmamento para saber que la estrella o sol más próximo a nosotros, algo así como nuestro vecino de escalera, dista más de 4 años luz. Ese vecino Alfa de Centauro, suponiendo que hubiera podido llegar hasta nuestro mundo, habría necesitado, además, y viajando a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, un total de 4 años. Y según las cartas de todos los astrónomos, la vecina de escalera no se ha movido de su sitio desde que el hombre tuvo la posibilidad de mirar hacia las estrellas. Es cierto que Dios puede lograrlo todo. Incluso que un sol de millones de kilómetros de diámetro y altísimas temperaturas pueda cruzar los espacios y guiar a unos magos de Oriente. Sin embargo, sigo creyendo que Dios tiene que ser bastante más sensato. Pudo ser un cometa. Después de contemplar la imposibilidad de que la estrella de Belén fuera un sol, nos queda también la hipótesis de que aquello se tratara en realidad de un cometa. En nuestros árboles de Navidad y nacimientos casi siempre representamos esa estrella, con una larga estela o cola. Pero, ¿qué dicen los astrónomos? Cuantos estudian el firmamento saben que un cometa, cuando todavía se encuentra muy alejado del Sol en las proximidades de Plutón o más lejos, está constituido simplemente por una agregación de cuerpos rocosos, el llamado núcleo, cuya estructura no se conoce todavía con seguridad. Al aproximarse ese núcleo cometario a nuestro Sol, la energía radiante solar hace que del mismo se desprendan gases y pequeñas partículas sólidas, las cuales quedan gravitando a su alrededor y dan lugar a la llamada cabellera del cometa. Al llegar a la órbita de Júpiter, esta cabellera se desarrolla ampliamente y en algunas ocasiones alcanza una longitud superior a los 150.000 kilómetros. A una distancia del Sol de 2 unidades astronómicas, unos 300 millones de kilómetros, a partir de la cabellera del cometa surge y se desarrolla una estrecha cola, también a expensas de la materia del núcleo. Y se extiende en dirección opuesta al Sol, a lo largo de varios millones de kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que la existencia de un cometa, por muy pequeño que éste sea, lleva implícita unas dimensiones gigantescas, del todo ajenas a las características descritas por San Mateo en el Evangelio para la famosa estrella de Belén.
Y hay que añadir, por supuesto, que ningún cometa ingresa en la atmósfera terrestre sin ocasionar su autodestrucción, así como un sinfín de serias perturbaciones. Ahí tenemos el ejemplo del cometa Halley, que tocó las últimas capas de la atmósfera con su cola en 1911 y provocó un histerismo mundial. Cometa Halley 1986. Si la estrella de Belén hubiera sido un cometa, como afirmaba Orígenes, su proximidad al mundo habría sido delatada por la inmensa mayoría de los pueblos. Y su paso figuraría hoy en los anales de la historia. Hecho este que no consta. Las únicas referencias históricas a la presencia de cometas en las épocas inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Jesús de Nazaret son las siguientes, según he podido constatar. Después del asesinato de César, a poco de las idus del mes de marzo del año 44 a.C., apareció un brillante cometa. En el año 17 de nuestra era surgió también de repente otro con una magnífica cola que en los países mediterráneos pudo ser observado durante toda una noche. El siguiente en importancia, al menos que nos conste históricamente, fue visto en el año 66, poco antes del suicidio de Nerón. Y en el intermedio se produjo un relato de mucha precisión, procedente de los astrónomos chinos. En la enciclopedia Wenyen Tuncao, del sabio Ma Tuanlin, se cuenta lo siguiente sobre dicha aparición. En los primeros años del emperador Ibn Yen, en el séptimo mes, el día Sinue y 25 de agosto, fue visto un cometa en la parte del cielo Tungsin, cerca de Mu de la constelación de los gemelos. Se desplazó sobre los Uchuieu, los gemelos, salió de entre Osu, constelación Castor y Pollux y emprendió su carrera hacia el norte y penetró en el grupo Hygnuen, cabeza del león, y en la casa Tayowei, cola del león. En el quinto día desapareció en el dragón azul, constelación del escorpión. En conjunto, el cometa fue observado durante 63 días. El detallado relato de la antigua China contiene, según ha podido averiguarse modernamente, la primera descripción del célebre cometa Halley, el vistoso astro que pasa por las cercanías del Sol cada 76 años y que ha sido visto, efectivamente, desde la Tierra. La última vez que pasó fue en 1986 y volverá en 2061. Sin embargo, los cometas, aunque tengan un carácter cíclico como el Halley y unas dimensiones tan considerables, no siempre son vistos por todo el mundo. Así, en el año 12 a.C., el Halley constituyó un acontecimiento celeste y fue visible con todo detalle. En cambio, ni en los países del Mediterráneo, ni en Mesopotamia, ni en Egipto se hace mención, en aquella época, a un cuerpo sideral tan luminoso e impresionante. En cambio, para el mundo del esoterismo, sí puede resultar importante, quizá trascendental y altamente significativo, que ese formidable Halley pasase sobre nuestro mundo poco antes del nacimiento de Jesús. Y para concluir este capítulo, hagamos una nueva pregunta: ¿qué cometa podría guiar a unos magos desaparecer del firmamento al llegar a la ciudad de Jerusalén y poco después, cuando estos magos reemprendieron el viaje hacia la aldea de Belén, presentarse de nuevo ante la caravana, marcándoles el rumbo? Y como filigrana cósmica final, el cometa se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Demasiado para un cometa. Ni meteoro ni meteorito. Este intento de justificación razonable de la estrella que vieron y siguieron los magos llegados de Oriente se nos antoja más descabellado, incluso, que los anteriores. Los meteoros, reza la ciencia, son minúsculas partículas, del tamaño de una cabeza de alfiler, metálicas o pétreas, que aparecen solo visibles cuando penetran en la atmósfera terrestre a velocidad de algunas decenas de miles de kilómetros por hora. El calor que se produce en el roce con la atmósfera los pone incandescentes. Y trazan entonces en el cielo nocturno esas estelas luminosas tan conocidas con el nombre de estrellas fugaces. Por el contrario, los meteoritos alcanzan a veces dimensiones de algunos metros y por tanto, son siempre lo suficientemente grandes para no consumirse por completo durante su caída. Cuando un meteoro entra en la atmósfera de nuestro mundo, tiene la misma velocidad que un cuerpo en órbita alrededor del Sol, a una distancia igual a la de la Tierra. Esta velocidad depende del tipo de órbita. Para las circulares como la terrestre es de 30 km por segundo. Si es una órbita parabólica, la velocidad de caída del meteoro o meteorito será de 42 km por segundo. Para que nos entendamos mejor, esos meteoros que vemos rasgar con su luz las noches de verano caen a la friolera de 150.000 km por hora. Naturalmente la visión de esa caída apenas se prolonga unos segundos o décimas de segundo. Si el meteorito es ya de dimensiones respetables, el asunto se envenena mucho más. A esa espeluznante velocidad de caída hay que sumar su peso, a veces de hasta 1 millón de toneladas. Es mundialmente famoso, por ejemplo, el caído el 12 de febrero de 1947 en la Siberia sudoriental. El meteorito se fraccionó en el aire en multitud de pedazos, que cayeron sobre tierra como una lluvia de hierro. Se cubrió de agujeros y cráteres un área de 1 kilómetro cuadrado, de los que el más grande tiene un diámetro de 27 metros. Sobradamente conocido es también el cráter meteórico de Arizona. Alcanza un diámetro de 1.250 metros y una profundidad de 170. Se estima que la cantidad total de fragmentos encontrados alrededor del cráter pesa, aproximadamente, 12.000 toneladas. Y así podríamos seguir enumerando multitud de casos. Es evidente que ningún meteoro o meteorito habría podido sostener un vuelo horizontal, guiando a una caravana, soltando chorros de luz, y para colmo, detenerse sobre una casa. ¿Fue la estrella de Belén una nova o una supernova? Cualquier astrofísico o aficionado a la astronomía se habrá percatado ya, al leer el subtítulo que precede el presente párrafo, que la interrogante resulta poco menos que absurda. Pero veamos por qué tienen razón. Como marcaba al estudiar la primera posibilidad, la de que la estrella de Belén fuera un sol, no podemos olvidar en ningún momento que sería catastrófica la aproximación de uno de estos gigantescos astros a nuestro sistema solar. Con más razón, por tanto, si el fenómeno pudiera ser identificado con una nova o con una supernova. Dice la astrofísica. Las modernas teorías de la evolución estelar predicen, para gran número de estrellas, al menos para aquellas cuya masa, al llegar a la secuencia principal, superan en más de 4 veces la de nuestro Sol, una explosión como etapa final de sus vidas. Este resultado no deja de plantear numerosos problemas, pero parece dar la clave de uno de los fenómenos más espectaculares estudiados por la astronomía, las supernovas. Una supernova es una estrella en la que se produce un aumento rápido, en unos pocos días, y extraordinariamente grande, varios millones de veces de su brillo, seguido también de una rápida extinción. Se trata de algo relativamente poco frecuente. En los últimos 1000 años, por ejemplo, en nuestra galaxia, solo se han observado 3 supernovas. La primera en el año 1054 y fue estudiada por los astrónomos chinos y japoneses. Los restos de esta explosión constituyen la nebulosa del Cangrejo aún en expansión. La segunda apareció en la constelación de Casiopea, en 1572. La tercera, en la zona de Sagitario, fue observada en 1904. Actualmente se admite que por término medio, en una galaxia aparece una supernova cada 30 años. En cuanto a las estrellas denominadas novas son, en su apariencia inmediata, muy semejantes a las supernovas, aunque a una escala mucho menor.
Su luminosidad aumenta de 10.000 hasta 100.000 veces la inicial. Pero a diferencia también de las supernovas, constituyen un fenómeno que se repite al cabo de cierto número de años. Conclusión, ninguna nova o supernova puede registrarse dentro de nuestro sistema solar. Entre otras razones, porque en este barrio planetario donde se mueve la vieja canica azul, a la que llamamos Tierra, no hay ni ha habido este tipo de estrellas. Que el estallido de una de estas estrellas en el firmamento, a miles de millones de años luz de nuestro mundo, alertara a los magos y les pusiera en camino, en busca del rey de los judíos, es otro problema a discutir. Pero esta apreciación prefiero analizarla en el próximo apartado, el de una supuesta conjunción planetaria. Una teoría que, dicho sea de paso, está de moda entre los exégetas y teólogos modernos. ¿Estamos ante una conjunción de planetas? He aquí un debate interesante. Hoy astronómicamente hablando se conoce como conjunción el hecho de que dos planetas se sitúen en el mismo grado de longitud, o para ser más claros, que se acerquen o alineen tanto entre sí, que puedan llegar a parecer una única estrella de gran luminosidad. ¿Fue esto lo que vieron y lo que guió a los magos? Empecemos por el principio. La historia de la conjunción planetaria se puso de moda en el mundo a raíz del descubrimiento hecho por el matemático imperial y astrónomo Juan Kepler. La noche del 17 de diciembre de 1603, el célebre personaje estaba sentado en el Dachszin de Praga, sobre el río Moldava, y observaba con gran atención la aproximación de dos planetas. Aquella noche Saturno y Júpiter se dieron cita en la constelación de los Peces. Y al volver a calcular sus posiciones, Kepler descubre un relato del rabino Abarbanel que da pormenores sobre una extraordinaria influencia que los astrólogos judíos atribuían a la misma constelación. El Mesías, aseguraban, tendría que venir durante una conjunción de Saturno y Júpiter, en la constelación de los Peces. Kepler pensó, la conjunción ocurrida en la época del natalicio del niño Jesús, ¿habría sido la misma que ahora se repetía en 1603? El astrónomo tomó papel y lápiz e hizo los cálculos necesarios. Resultado, observación de una triple conjunción dentro de un mismo año. Y el cálculo astronómico señaló la fecha del año 7 a.C. para este fenómeno. Según las tablas astrológicas, tuvo que haber ocurrido el año 6 a.C. Ilustración del libro de Kepler de Estella Nova 1606, donde se marca una serie de grandes conjunciones. Kepler se decidió entonces por el año 6 y remitió la concepción de María al año 7 a.C. El matemático dio a conocer su fascinante descubrimiento en una porción de libros y artículos. Pero Kepler fue víctima de una crisis de misticismo y, como suele ocurrir en estos casos, sus hipótesis y hallazgos cayeron en el olvido o fueron menospreciados. Y llegó el siglo XX. Y con él otro descubrimiento que vendría a reivindicar lo dicho por Kepler un poco tarde, eso sí, en 1925, el erudito alemán P. Schnabel descifró unos trozos cuneiformes procedentes de un célebre instituto técnico de la antigua escuela de astrología de Sipar, en Babilonia. Allí había una noticia sorprendente. Se trataba de la situación de los planetas en la constelación de los Peces. Los planetas Júpiter y Saturno vienen cuidadosamente señalados durante un periodo de 5 meses. Y esto ocurre, referido a nuestro cómputo, en el año 7 antes del nacimiento de Jesús. El hallazgo era tan importante que buena parte de la astronomía oficial se volcó en la comprobación del cálculo. Y merced a los ultramodernos planetarios se ratificó para satisfacción de todos, a excepción del ya difunto Kepler, claro, que en el año 7 antes de nuestra era hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de los Peces. Como había calculado el matemático del siglo XVII, se repitió por 3 veces. Y parece ser que dicha conjunción debió ser visible en condiciones muy favorables desde el espacio del Mediterráneo. Según estos cálculos astronómicos modernos, las 3 conjunciones citadas se produjeron en las siguientes fechas. El 29 de mayo del año 7 a.C. tuvo lugar, visible durante 2 horas, la primera aproximación de los planetas. La segunda conjunción se registró el 3 de octubre a los 18 grados en la constelación de los Peces. Y el 4 de diciembre tenía lugar la tercera y última. El hallazgo astronómico importante en sí mismo, que duda cabe, ha servido para que muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras hayan asociado esta triple conjunción con la estrella de Belén. A ello ha contribuido, y de qué forma, la no menos importante confirmación de que Jesús no nació en el año 0 de nuestra era, como se creía, sino precisamente entre los años -6 o -7. Algunos puntos oscuros. Hasta aquí la teoría de la famosa conjunción planetaria. Y aunque el planteamiento es científicamente aceptable, e incluso convincente, también aparecen en él puntos oscuros. Veamos algunos. Concedamos que los magos, sin duda astrónomos y astrólogos, radicaban en la ciudad de Sipar, en la floreciente Babilonia, donde han sido halladas las tablillas que confirmaron el descubrimiento de Kepler. Si dichos magos habían visto la conjunción en el oriente, tal y como le notificaron a Herodes, ¿por qué se pusieron en camino hacia occidente? Es decir, en el sentido opuesto. Otro nada despreciable dilema es que tal conjunción solo fue vista por los astrónomos y astrólogos de Babilonia. No tiene sentido que dicha conjunción, divisada seguramente desde toda la cuenca mediterránea, solo fuera interpretada por los doctores de la lejana Babilonia. No podemos ignorar que Jerusalén era en aquellos tiempos un foco extraordinario de cultura. En tiempos de Herodes, por ejemplo, llegó Hillel desde Babilonia para escuchar a Chemanya y Abtalión, sin arredrarse ante un viaje a pie y de semanas o meses. Por su parte, Hanán ben Abisalón llegó de Egipto a Jerusalén, donde más tarde fue juez, y Nahum, colega suyo en el mismo tribunal de Media. Pablo también se trasladó desde Tarso de Cilicia a Jerusalén para estudiar al lado de Gamaliel. Si la venida del Mesías era esperada con auténtica expectación en el pueblo hebreo, ¿cómo es posible que los doctores, astrónomos, escribas y doctores judíos que vivían en Palestina, y que debían ser tan buenos o mejores profesionales que los de Sipar, no se dieran cuenta de que la traída y llevada conjunción planetaria era la señal tan larga y ansiosamente esperada? Y dado que la conjunción de los planetas se repitió por 3 veces en el mismo año, no podemos imaginar que en las 3 ocasiones, el fenómeno les pillara durmiendo o en huelga. Esto me lleva a pensar, en fin, que las 3 conjunciones del año -7, poco o nada tuvieron que ver con la cada vez más intrigante estrella de Belén. La adoración de los Reyes Magos por el Greco 1568. Si consideramos además el viaje de los magos hacia Jerusalén debió durar meses, ¿cómo explicamos que la conjunción permaneciera todo este tiempo en el firmamento? Estas aproximaciones entre planetas se prolongan, como máximo, varios días. Quizá una semana. Otro hecho fundamental que han olvidado igualmente los exégetas defensores de esta teoría, es que los magos debieron seguir, suponiendo que procedieran de Babilonia, una dirección este-oeste. Al salir de Jerusalén y encaminarse hacia la aldea de Belén, ese rumbo varió hacia el suroeste. ¿Cómo es posible que una conjunción cambie también hacia dicha dirección? Por último, que tal conjunción se coloque sobre una casa de la humilde aldea de Belén me parece una tomadura de pelo.
Aunque los magos se informaron sobre la aldea concreta donde debía nacer el rey de los judíos, puesto que así se lo acababa de comunicar Herodes, también es extraño, por no decir cómico, que la conjunción en cuestión fuera por delante de la caravana y se parase justo encima del lugar. Belén no debía ser muy grande por aquella época, pero sí agruparía el suficiente número de casas, establos, cuevas y apriscos como para confundir a un extranjero que iba buscando a uno de los muchos bebés del pueblo. Razón de más, en fin, para que la estrella se parase encima del lugar exacto donde vivía el niño que buscaban y respecto al cual, con toda seguridad, los magos no disponían de filiación alguna. Resulta muy difícil de creer que una conjunción planetaria, a millones de kilómetros de nuestro mundo, pueda comportarse de esta forma. Caminaban de día. Tampoco podemos olvidar un detalle de suma trascendencia. La totalidad de los testimonios históricos hacen referencia a que las caravanas que circulaban en aquellas fechas, e incluso posteriormente, lo hacían generalmente de día. Raramente avanzaban por la noche. Tanto los mercaderes como los correos emigrantes o incluso las expediciones militares hacían sus viajes de sol a sol. Las más elementales normas de seguridad, frente a salteadores, accidentes en el terreno, ataques de animales, etc., así lo aconsejaban. Pero según esto y dado que las estrellas, cometas, meteoros, meteoritos y conjunciones planetarias no son visibles a plena luz del día, ¿qué clase de estrella era la que guiaba a los astrólogos? ¿Fue la estrella de Belén una nave sideral? Y puesto que la posibilidad de que el relato del evangelista sobre los magos y la estrella de Belén fuera tan solo un género midrásico, como defienden algunos teólogos, ya la he razonado, solo resta, en mi opinión, una única y posible explicación. Si la estrella de Belén no fue un sol, ni tampoco una nova o una supernova. Si es imposible que se tratase de un cometa, de un meteoro o de un meteorito. Si la estrella de Belén no fue una conjunción de planetas, ni hay posibilidad de confundirla con un fenómeno óptico o meteorológico, ni tampoco con un globo sonda o el planeta Venus, como dirían hoy los militares. Y si tampoco era una leyenda oriental o un invento de San Mateo y de los evangelios apócrifos, ¿qué queda? Sencillamente la estrella de Belén podía ser lo que hoy conocemos como nave sideral. Una brillante nave espacial que, por supuesto, no podía proceder de la Tierra. Una nave que yo personalmente identifico y asocio con lo que hoy, en nuestra civilización, se conoce por objetos volantes no identificados ovnis. Y algo muy fuerte vuelve a clamar en mi espíritu. Y me dice que no estoy equivocado. Ok, bueno, yo creo que más o menos... O sea, si esto fuera... Hombre, bueno. Ok, ahora sí. Si esto fuera, tal como dice el artículo, un ovni, una nave espacial, um, bueno, viendo otras cosas del Evangelio, surge una posibilidad, ¿no? Y sí, el... Claro, si ves todo el tema este de que Moisés se reúne con Jehová, que los hijos de los dioses bajaron a la tierra, ¿no? Para mezclarse con las hijas de los hombres. Que el ángel baja y le dice a María que se quedará embarazada sin tener sexo.
Entonces, o sea, te da la idea, ¿no? O sea, agarraron a María, la inseminaron en una nave espacial, luego mandaron esta otra nave para guiar a los magos estos. Entonces, pues bueno, te daría la idea como que pues toda la religión cristiana habría sido una especie de conspiración extraterrestre para crear esta religión, ¿no? Y más si en el Antiguo Testamento había ya profecías y tal de que este Jesús iba a nacer, ¿no? Pero bueno, no sé. Porque claro, como dice el artículo, todas las otras posibilidades, el cometa, el, el cometa, el meteorito y las otras posibilidades que normalmente se dicen, pues como que no tienen mucho sentido, ¿no? Y menos para comportarse de la manera en que dice el texto, ¿no? O sea, posarse encima del pesebre y todas esas historias, ¿no? Bueno, pues íbamos a ver otras cosas de la Navidad. Que ustedes habían pedido. A ver,
Ok, saludos a la gente que va llegando. Flor del Oteo, muchas gracias por estar aquí. Saludos a Ecuador. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Algún problema? ¿Se ve todo bien? Bueno, algunos de ustedes habían... ¿No se ve bien? Curras tanto, 2 horas y media llevamos. Lo normal, ¿no? Normal son este programa entre, no sé, entre 2 y 4 horas, pero no sé. A veces más, a veces menos. Curras tanto, no sé. Pero bueno, algunos de ustedes estaban en un vivo donde estaba Alchi y le dije al dueño del canal que dijera a Alchi que no te meta. Al Alchi alquimista, quieres decir. Que no me meta a mí. Pero ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué quieres decir? ¿El canal del tulipán ese? Y se llama Tulipán. Ah, pero está en México. Regreso en 1 hora, pone. Y ese que tiene cara, la cara que va cambiando, que tiene como la cara de un negro, que sé quién es. Pero o sea, ¿por qué me mencionaba a mí? Bueno, no sé, whatever. Pues ya se arreglarán estos. Que no me nombre a mí, pero ¿por qué me nombró? O sea, ¿qué tengo que ver yo con esa gente? Nutrición K2H, bienvenidos. Saludos a... En España estás, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo? Un multiforme, claro. Es ese Blue Jazz exnovio de Mantis. ¿Quién era el Mantis? Mantis religiosa. Mantis religiosa, ¿no? Me suena, pero no. Por esa situación con Olga. Olga ha venido alguna vez a mi chat, pero, o sea, contacto, lo que se dice, contacto real con ella hace ya como, como 5 o 6 años que no he tenido contacto con ella. Claro, que no me nombre, o sea, si va a decir tonterías, que no diga nada. Claro, no me interesa el salseo. Wolfpack, bienvenido, saludos a Argentina. Bueno, señores, ¿qué se sabe, Tomás, de los cantantes de estopa en España? Ni idea, brother. No, no sigo esa mierda de la música y tal, o sea, pero ¿por qué te importa eso de estopa? O sea, ¿por qué te importa la vida de un multimillonario? A ver, estopa. Cornellà de Llobregat. No, aquí no pone nada que se hayan retirado, brother.
No sé. Ahí no pone nada que se hayan retirado. Si ponemos a ver noticias. Ah, pero si dieron hasta las campanadas hace nada, ¿no? No, ¿verdad? Ahí en las noticias no pone nada que se hayan retirado, brother. Pero bueno, ¿por qué te importa eso si se retiran, si no se retiran? O sea, por culo, brother. Toda esta pandilla de vividores, brother, a mí me importan bien poco. Por eso dije al alquimista que no te nombren el salseo. ¿Tienes hambre de qué? Tengo una salchicha para ti. ¿Probaste el asado argentino o no? Bueno, señores y señoras, algunos de ustedes me pidieron también hablar de lo del Krampus, ¿no? El Krampus, que viene con San Nicolás. Krampus es maligno, sí. Sería... Bueno, sí y no. O sea... Aunque bueno, algunos le dan una interpretación maligna. Sería un personaje que acompaña a San Nicolás trae los regalos y el Krampus, pues... ¿Pero qué decía exactamente de mí este Shayoshira? O sea, déjate de secretos. O sea, dime qué estaba diciendo exactamente.